Stanley Bernstein fundamenta la prueba desde el marco teórico psicoanalítico, entendiendo cada elección o rechazo del sujeto como un símbolo que debe ser interpretado desde los puntos de vista universal, cultural y personal. Realizó unas modificaciones técnicas, las cuales incluyen la aplicación de 6 preguntas, 3 elecciones, también llamadas catexias positivas, y 3 rechazos, llamados catexias negativas. Cada una de ellas investiga la parte positiva y la negativa de los reinos animal, vegetal e inanimado. Por otro lado, en cada elección o rechazo se pregunta el por qué. Ahí surge la racionalización, o sea, la explicación con la que el sujeto fundamenta su respuesta. Es un punto esencial, pues así podemos observar qué significado personal tiene el símbolo elegido. Este cuestionario se puede aplicar desde el momento en que un niño usa la palabra como símbolo, o sea, como representación de otra cosa. En las catequesis positivas se observa cómo se defiende el sujeto. Si no puede responder las positivas, quiere decir que el yo no sabe defenderse. En las catequesis negativas se refleja a qué le teme el sujeto. Si no puede responder estas, quiere decir que sabe cómo defenderse, pero no a qué le teme. Es una técnica de estimulación y producción verbal. Por lo tanto, las respuestas del sujeto nos brindan más información sobre su yo. 11 son las posibles dificultades en la aplicación de la prueba. Algunas de ellas son que el sujeto no sepa qué responder. En tal caso, el aplicador agrega en la pregunta inicial los 3 reinos. Que el sujeto no pueda desprenderse de lo humano y dé respuestas antropomórficas. Se toma en cuenta la respuesta del sujeto y después se hace la aclaración de que no tiene que ser representativa de la condición humana. Que el sujeto dé una respuesta generalizada del reino. Aquí se le pregunta qué le gustaría hacer de ese reino, buscando una respuesta más específica. Que el sujeto no dé respuesta a alguno de los reinos esperados. En este caso se le menciona a modo de pregunta el reino faltante. Que el sujeto sea muy específico con el objeto de la categoría. Se le interroga para que sea más específico. Que el sujeto solo dé respuestas de un reino. Se registran ambas respuestas, pero luego se le vuelve a hacer la pregunta recalcando los reinos que ya no puede mencionar. Que el sujeto responda a 2 elecciones simultáneas. Se interroga sobre las 2 respuestas y después se le hace elegir una. Que el sujeto dé respuestas abstractas. Se registra la respuesta y después se agrega a la pregunta como un reino ya respondido. Que el sujeto elija una acción, por ejemplo, bailar, linda, inteligente. Se le aclara que es una acción hecha por el ser humano, por lo tanto, debe dar otra respuesta. Que las racionalizaciones sean escuetas. Insistir, indagar con diferentes preguntas hacia la respuesta dicha para que su racionalización sea más clara para el aplicador. Que el sujeto responda, me gustaría ser un muerto. Con esta aparición inusual, se procedería a detener la prueba e intentar indagar el motivo de tal respuesta, para detectar si tuvo fantasías de suicidio, etc. A continuación les presentamos un ejemplo de aplicación de prueba. Oh, buenas noches, Dayan. ¿Me podrías decir tu nombre completo? Mi nombre es Ayana Elizabeth Covarrubias Capetillo. ¿Qué edad tienes? Tengo 21 años. Bueno, a continuación te voy a aplicar una prueba. Te voy a decir una serie de preguntas y espero que las contestes. Ok. Ok, bueno, ahora vamos a usar la imaginación, Dayan. Si no pudieras ser persona, ¿qué es lo que más te gustaría ser del reino animal, vegetal o inanimado? Me gustaría ser un canario, ¿Por qué? pues porque son libres y pueden volar a donde ellos quieran. Ok, Dayan. Si no pudieras ser persona ni animal, ¿qué es lo que más te gustaría ser? Una rosa, ¿Por qué? pues me gustan mucho y huelen bien. Ok, Dayan. Si no pudieras ser persona, ni animal, ni vegetal, ¿qué es lo que más te gustaría ser? Mm, una hoja de papel, ¿Por qué, Dayan? pues considero que son muy útiles y necesarias en la vida diaria. Excelente. Si no pudieras ser persona, ¿qué es lo que menos te gustaría ser, Dayan? Una escoba. ¿Por qué?
Pues porque las pueden aventar y se pueden llegar a romper fácilmente. Perfecto. Si no pudieras ser persona ni objeto, ¿qué es lo que menos te gustaría hacer? Un cactus, ¿Por qué, Dayan? porque tienen espinas y están en lugares desiertos. Ok, Dayan. Si no pudieras ser persona, ni objeto, ni vegetal, ¿qué es lo que menos te gustaría hacer? Un puerco de establo, ¿Por qué? pues son muy sucios y huelen mal. Perfecto, Dayan. Ahora, ¿podrías mencionar algún sueño o recuerdo que hayas tenido? Mm, Recuerdo que alguna vez soñé que estaba en el sepelio de mi abuelo, pero en realidad yo nunca lo conocí. Ok, esa sería la última pregunta. Gracias por tu participación, Dayan. El primer paso en el protocolo es describir el tipo de defensas de las catexias positivas, explicando de qué y cómo se defiende el entrevistado. Por ejemplo, quiere ser canario, porque puede volar donde quiera. Un ave de complexión pequeña, aunque ésta pueda ser un animal doméstico o de cautiverio. Se defiende a la idea de ser atrapada. Después describiremos los tipos de defensa de las catexias negativas, explicando el temor si no pudiera defenderse. Por ejemplo, escoba, porque la pueden aventar y la pueden romper. Un objeto utilizado normalmente para la limpieza, descrito con poco valor, expresa su miedo de manera directa a la idea de ser maltratada o dañada. Para que el sujeto pueda responder las demandas a la consigna, deberá poder instrumentalizar los siguientes mecanismos: disociación, identificación proyectiva y racionalización. Por ello, el siguiente paso en el protocolo es identificar los fracasos omisos. El primero es el fracaso en la primera disociación instrumental. Esta se puede representar por medio de fracaso total, que es cuando existe un bloqueo que le impide responder al participante. Fracaso parcial, que es la incapacidad de contestar o a todas las catexias positivas o a todas las catexias negativas. Respuestas antropomórficas, que es cuando el sujeto responde con un símbolo de apariencia humana. Omisión de algún reino. El segundo es el fracaso en la segunda disociación instrumental, representado por los siguientes fracasos. Representado por los siguientes casos. El sujeto responde en la serie positiva con un símbolo que rechaza, y en la serie negativa responde con un símbolo valorado. El sujeto le atribuye cualidades negativas al símbolo de la serie positiva y cualidades positivas al símbolo de la serie negativa. El sujeto añade de forma contradictoria cualidades negativas a las catexias positivas y cualidades positivas a las catexias negativas. Cuando en una catexia negativa y positiva se repite el mismo símbolo, en uno se lo identifica y en otro lo rechaza. Existe un distanciamiento de los símbolos valorizados y rechazados. Por ejemplo, quisiera ser un león porque es fuerte. No quisiera ser un ratón porque es débil. El tercero es el fracaso de la identificación proyectiva. Fracaso por pérdida de distancia entre símbolo y aspectos representados. Es cuando el sujeto no es capaz de diferenciarse o separarse del símbolo. Fracaso en un símbolo único. Es cuando el sujeto elige más de un símbolo en una catexia. Fracaso en la elección de un símbolo disgregado. Es cuando se elige un símbolo sin estructura o cuerpo definido. El cuarto es el fracaso de la racionalización, que se divide en falla en la sustentación lógica formal. Es cuando se le da al símbolo características abstractas, que lógicamente no posee. Sobredimensionamiento de la justificación. Es la sobrecompensación del símbolo sin que se siga enriqueciendo a éste. Por ausencia. El sujeto no puede justificar los motivos de su elección. Simbolización. Un fallo en la simbolización es cuando el entrevistado ha perdido la capacidad de representar algo ausente con un símbolo.
no puede ser otra cosa que no sea él mismo. Por lo tanto, no importa lo que se diga. Él argumentará no sentirse identificado por el símbolo. Fortaleza del yo. Comparación de las primeras catexias y elección de símbolos concretos o disgregados. En esta sección se compara la defensa del yo de la primera catexia positiva contra la defensa de la primera catexia negativa. Además se analiza la característica de concreción o disgregación del símbolo de la primera catexia. Analizando estas dos partes, se podrá revelar el grado de fortaleza del yo en el sujeto. Formas de vinculación defensiva. En esta parte utilizaremos la tabla de Squire-Ocampo para analizar la vinculación defensiva de cada catexia. Por ejemplo, el entrevistado quiere ser canario, porque puede volar a donde quiera. Hay una vinculación fóbica de evitación, debido a la elección de un objeto en movimiento autónomo y de distanciamiento. Otro ejemplo sería, el entrevistado elige escoba, porque la pueden aventar y la pueden romper. Existe una vinculación esquizoide por falla en el mecanismo de defensa en el temor de ser destruida. El recuerdo o sueño que se pide al final del test tiene como función el regresar al entrevistado al presente, y también se puede llevar a cabo el análisis e interpretación de este para fortalecer el diagnóstico. Tras los resultados de esta prueba y entrevistas previas, será posible realizar un diagnóstico más acertado de los mecanismos de defensa del yo y la personalidad del sujeto.